Buenas a todos y a todas y bienvenidos a Obesity Management School. Os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar, controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina, la nutrición, la psicología, la educación y por supuesto el entrenamiento. Mi nombre es Javier Butragueño y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy voy a estar con vosotros hablando de un tema que personalmente me apasiona. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Obesity Management School. Hoy estoy aquí con Carmen Ortega. ¿Qué tal estás? Hola, Javo, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Carmen es doctora en Ciencias de la Nutrición y el Ejercicio, se ha especializado en temas de microbiota y obesidad y hoy la queríamos tener aquí porque es un tema que realmente es súper interesante, está muy relacionado con todo lo que conlleva el ambiente del que vivimos, pues tanto la alimentación, el estilo de vida que llevamos y luego está muy relacionado con cómo nos sentimos, porque al final ya veréis que la microbiota es un mundo, es decir, hoy vamos a charlar un rato, lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible, pero eso es un mundo apasionante. Yo es cierto que conozco cosas, pero desconozco miles, porque es que eso es tan amplio que tengo muchas ganas de hablar con Carmen. Así que bueno, Carmen, cuéntanos un poquito quién es Carmen, de dónde viene y por qué estás aquí invitada como especialista en temas de microbiota y obesidad. Oye, Javo, ante todo, pues muchas gracias por invitarme, porque bueno, siempre es un placer hablar, seguir hablando con gente con la cual conozco desde hace muchos años y sobre todo porque sí es para hablar de ciencia. Mm, Bueno, yo soy graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Autónoma de Madrid mm, y durante mi último año, aunque yo tardé en terminar la carrera 5 en lugar de 4, mm, es cuando conocí a Javi. Pues yo empecé a trabajar ahí en el laboratorio de fisiología del ejercicio y en la empresa que tenía entonces Javi, y empecé trabajando un poco y terminé quedándome muchas horas en el laboratorio para poder aprender más sobre fisiología del ejercicio concretamente, a pesar de ser yo dietista. Y a partir de entonces me terminé yendo a Barcelona para estudiar un máster en fisiología que me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto con el INEF. Terminé yéndome por mi interés en fisiología del ejercicio a Inglaterra y al volver de Inglaterra, en una conferencia conocí a la doctora Barbara Ainsworth, que fue quien me ayudó, digamos, yo la considero mi madrina, a terminar en el sitio en el que estoy, que ahora mismo estoy en Phoenix, Arizona, para hacer la tesis doctoral en la Universidad Estatal de Arizona. Y ahora que he terminado de hacer la tesis doctoral, que me he centrado en la relación de la dieta con una isoflavona de la soja, un compuesto bioactivo, un ingrediente, digamos, de la soja, que lo que se ha utilizado en mujeres posmenopáusicas para la prevención de problemas cardiovasculares y osteoporosis. Y en los 2 últimos años parece ser que este compuesto, que se llama la genistein, no sé cómo se dice en español, eh, se ha utilizado como potencial antiobesiogénico. ujú. Entonces, no solamente en posmenopáusicas, sino en personas con obesidad. Qué Y bueno. entonces ese es el compuesto que hemos utilizado y yo he utilizado como el ejercicio físico y este compuesto de manera independiente y de manera combinada afectan a la microbiota intestinal, pero no solamente a la microbiota intestinal, sino también a la capacidad oxidativa de la mitocondria en el músculo esquelético. Eso es una parte fundamental, pero nosotros, a ver, cuando escuchéis esto, la gente que nos escucháis, hay gente que es especialista, o sea, bueno, que se dedica al tema de salud y a lo mejor hay términos que conoce, hay otras personas que a lo mejor no os preocupéis, que lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir adentrando un poquito en el tema. Antes de nada, yo no sabía que, Carmen, que habías estado con Bárbara Ashworth. Mucha gente a lo mejor no la conoce, pero Bárbara Ashworth es una de las personas o la que desarrolló todo el compendio de actividad física donde se mide el gasto energético cuando hacemos actividades de la vida diaria, como por ejemplo, pues salir a compra, subir escaleras, jugar al tenis, todo eso se midió
en Estados Unidos y tenía un valor energético que tú eso lo multiplicas por los minutos que estás desarrollando esa actividad y vas teniendo un gasto energético en actividad física y un gasto energético por ejercicio físico, que luego hay otras fórmulas para que normalmente lo intentan pues ajustar dependiendo de la población, porque puede tener ciertos fallos en algún tipo de ejercicio y alguna cosa. Pero bueno, eso normalmente lo conocemos todo. O sea que yo no sabía que habías conocido y que habías estado con ella ahí. De hecho, no sabía que habías ido a Estados Unidos por ella. Bueno, no es que fuera por ella, sino que la autora Ainsworth se jubiló al año de que yo llegara. Yo no he estado trabajando con Bárbara, Ah, con Barb, como le llamo yo, pero vamos, yo he estado en casa de Ainsworth, he celebrado muchos Thanksgiving. Entonces es como, Bárbara para mí es una tía que tengo, no lo sé, que como una es todo un mentora. lujo. Sí, es una madrina, digamos, científica. O sea, no, es un lujo para todos aquellos que han estudiado nutrición Claro, o ejercicio físico. Si yo digo las tablas de Ainsworth, claro. todo el mundo sabemos de qué hablamos. Pues yo voy a cenar con la señora de las La señora, tablas. la señora de las tablas, como Moisés, pero en friki del ejercicio y la actividad física, ¿no? Es brutal, es tremenda, es súper graciosa. Yo, vamos, ya digo que está jubilada, se jubiló hace 2 años y, y bueno, sigo en contacto con ella, la veo, vamos, he cocinado paella en su casa un montón de veces. Muy bien. Bueno, pues vámonos y nos metemos al lío, ¿vale? Entonces, de primera, que si no, nos podemos tirar aquí 4 horas. Carmen, explícanos un poquito qué es la microbiota, qué diferencias nos podemos encontrar con el microbioma, ¿vale? Diferencias de palabras que nos podemos encontrar en nuestro día a día y luego ya vamos a ir adentrándonos de manera un poquito más específica en tema de exceso de peso y microbiota. Pero de primeras, ¿qué es la microbiota? De una manera muy sencilla, algo que es muy complejo, es una comunidad y hay una persona en la Universidad de Minnesota que lo explica muy bien, que voy a utilizar su símil, que es el doctor, ahora no me acuerdo de su apellido, pero es que lo tengo en la cabeza. Te saldrá. Eh, Más que nada porque esto es un símil que utiliza él y yo quiero que no soy yo la que se me está ocurriendo esto, vaya. Y es Rob, su apellida se llama Rob, bueno, está en la Universidad de Minnesota en el departamento de IT, de informática, porque él es ingeniero informático, entonces Ah, se dedica un poco al desarrollo, él estudia mucho el análisis de la microbiota. ujú. Anyways, la microbiota es, para que todo el mundo se imaginaros, el Amazonas, que hay muchas especies de árboles, de animales y de todo. Pues eso es lo que vive en nuestro estómago Ujú, a nivel un poco general. Entonces, la microbiota, cuando hablamos de microbiota, hablamos de las especies que viven de bacterias, de bichos, vamos a utilizar, lo que no me gusta llamarlo así de manera, pero son las diferentes especies de microbios, porque tenemos desde bacterias hasta virus, ujú. que vive en nuestro estómago. Cuando nos referimos al microbioma, es cuando nos referimos, además de a los microbios, a su componente genético. Ajá, Porque estos microbios tienen ADN también, hay genética detrás de todo esto. claro. Entonces, no se pueden utilizar, o yo no considero que se deberían de utilizar de forma intercambiable, porque no son sinónimos, estamos refiriéndonos a cosas diferentes. Unos son las bacterias, los virus, esos bichitos que nosotros estamos diciendo que tenemos en el intestino y otros es pues lo que tienen dentro los propios bichitos porque es como si fuera un ente vivo que está ahí Eso y es, al final lo tienes que entender como una entidad propia, ¿no? sí. Cuando hablamos de microbiota, puedes definirlos como de, vale, tengo en la microbiota, tengo diferentes especies, Mm, esto estamos hablando la, muy pequeñito, especies, pues puedo utilizarlo con, por ejemplo, animales, que es que quizá la gente esté más familiarizada con eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de felinos, ujú, tenemos los gatos, pero tenemos felinos, los tigres también son felinos. mm, Entonces, son diferentes especies y entonces en tu estómago tienes pues más de tigres o más de gatos, más o mm, menos para que nos entendamos. Entonces, eso vale. es microbiota. Pero cuando ya tenemos en cuenta a la hora de analizar esa microbiota, porque por ejemplo, queremos estudiar pues la capacidad que tiene ese microbio de digerir un hidrato de carbono y qué efectos tiene a nivel de diferentes estructuras moleculares, pues ya hablamos de microbioma. Vale.
La de verdad una es que, manera más es más completo, digamos, el microbioma que la microbiota intestinal. o sea, Términos. al final, Carmen, yo esto muchas veces lo veo como que, y a mí es que esto me deja alucinado, porque yo digo, nosotros es como si viviéramos en el mundo, nosotros como personas, pero dentro de nuestro cuerpo hay otros mundos, es decir, con otras especies, con otros, que consumen oxígeno también, que consumen nutrientes, que tienen una genética, que tienen una especialización. Entonces es como que es un mundo dentro de nuestro mundo, ¿no? Dentro de nuestro interno. Realmente, cuando hablo de microbiota, yo me estoy refiriendo a la microbiota intestinal, pero Mm. tenemos microbiota a nivel de piel, tenemos Ajá. microbiota, o sea, nosotros somos más bichos que humanos, básicamente. Esto es para Y hacer un entonces, corte. pero tenemos a nivel de piel, a nivel de genitales, la microbiota intestinal o microbiota vaginal es muy importante, por ejemplo, a la hora del desarrollo infantil de obesidad, está Mm. relacionado con cómo se ha hecho el parto. Ujú. Me vais a perdonar porque Te lo iba a de preguntar repente me luego. salen algunas palabras en inglés porque no proceso No te y, preocupes. y lo siento mucho porque me da muchísima rabia, la verdad. No te preocupes. Que esto te lo iba a preguntar luego, porque era, realmente te iba a preguntar que dónde se encuentran estos virus, estas bacterias, si es solo en el intestino, que mucha gente solo entiende de microbiota intestinal, pero hay mucho más sitios que nos estás diciendo en la piel, pues por ejemplo en los órganos reproductivos, también nos podemos encontrar en la boca, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho la microbiota intestinal no solamente no solamente se centra en el intestino grueso. Hay microbiota intestinal, el tubo digestivo empieza en la boca. Por Ujú. lo tanto, todo lo que se considera microbiota intestinal va desde boca hasta Ah, el intestino grueso. muy bien. Cuando nos referimos a microbiota intestinal puede ser eso también. Vale, y entonces, Carmen, por ejemplo, si va, por ejemplo, desde la boca y ahí empieza todo el proceso en el que ya la microbiota empieza a activarse, significa que yo en el momento que voy a ingerir algún tipo de alimentación o algún tipo de producto que yo me voy a tomar, la microbiota tanto oral como ya que de todo el sistema digestivo va a empezar a funcionar, ¿no? Sí, de hecho, a nivel de nutrición, nosotros, una vez que tú empiezas a masticar, ya hay una absorción de nutrientes a este nivel. Lo que pasa que no es tan importante o a nivel mayoritaria que a nivel de estómago y intestino. Ujú. Pero a nivel de oral ya hay una absorción de nutrientes y tienen que ver con las diferentes especies que existen a nivel de oral. Esto es muy interesante a nivel de dentista. La Ujú. gente que estudia odontología sí que estudia la microbiota oral porque está relacionada con patología a nivel oral o bucal, no sé Bueno, cómo yo se le creo que llama. ahí hay una relación fisiológica muy interesante, pero nos vamos a ir yendo un poco, ¿no? Si introducimos esa alimentación, la masticamos, la empezamos a intentar pues gestionar para llevarla al estómago. En el estómago hay unos jugos digestivos, esos jugos digestivos nos los llevan al intestino, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso que también es súper interesante. Y ahí hay otro término que me gustaría que pudiéramos clarificar, ¿no? Que es qué diferencia hay, que mucha gente también lo confunde, entre la microbiota y la flora intestinal. Eso es lo mismo. Cuando se utiliza el concepto de flora intestinal es para, digamos que un término más coloquial que lo que es Ujú. la microbiota intestinal, que es la palabra más técnica. Ujú. Entonces, eso sí que se podría utilizar, por ejemplo, si se publica un artículo en una revista no científica o en el periódico, cuando Ujú. se refiere a flora intestinal se refieren a microbiota intestinal. Vale. Pero es verdad que con los años se ha utilizado más a nivel coloquial y a nivel, digamos, entre nosotros, la flora intestinal. Bueno, ha habido yogures, anuncios de yogures que hacían hincapié en que mejorar la flora intestinal. Claro, Se bueno, refieren y a sigue, eso. sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos un poquito algo más. Entonces, también hay otra parte que es súper interesante, que hay muchos libros, además ahora yo creo que es otra tendencia que está muy en auge, que se dice que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, ¿por qué se dice eso, Carmen? Bueno, una de las razones por las cuales se dice eso es porque a nivel, los microbios a nivel intestinal sintetizan neurotransmisores, es decir, sintetizan las señales que se utilizan para comunicarse en el sistema nervioso. Ujú. De hecho, la serotonina, hay una parte que se sintetiza a nivel intestinal. Ajá.
Y otra de las razones es porque el nervio que está conectado, que está inervando el sistema digestivo, tiene una conexión directa con los microbios. Y se ha visto que patologías a nivel psiquiátrico Ujú. o neuronal tienen alteraciones de la microbiota intestinal. Hay digamos, un desequilibrio, hay una mayor proporción de microbios que no están asociados con salud y Mm. una reducción de los que se consideran microbios saludables. Y, Y y- uno de los ejemplos es el autismo. ya. O sea que ahí aparece otro término súper interesante, que hay como una pequeña clasificación que a lo mejor es muy general, pero significa que hay ciertos microbios que nos pueden dañar y hay otros microbios que pueden hacer que haya un funcionamiento correcto de diferentes funciones, ¿no? Existen unos, o sea, no es que no necesites los microbios malos, digamos. No me gusta llamarlos malos porque no es del todo cierto, sino que lo requieres una determinada cantidad Claro. para que el sistema Mm. esté en equilibrio. Pero si se desproporcionan, empieza a haber un Eso es, descontrol. Vale. exacto. A mí me gusta utilizar mucho símiles con la jardinería, porque se ve como es más fácil. Puedes tener un jardín lleno de flores, no porque tengas diferentes flores se te mueren unas u otras. Ahora, si de repente te empiezan a crecer demasiadas malas hierbas, te Ujú. matan al resto de flores y Sí, no quieres que ocurra eso. sí. Entonces es un poco lo que ocurre a nivel digestivo. Ujú. Bueno, pues eso está. O sea, y luego, por ejemplo, ¿cómo se puede de alguna manera modificar esos patrones que pueda haber límites muy altos o muy bajos de una especie de otras especies? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? ¿Y por qué ocurre? El factor más importante que modifica hasta a día de hoy es la dieta. Ujú. Que se sepa, que se sepa y aún así somos infantes a este nivel de investigación, a pesar de que se lleva estudiando 20 años ahora mismo la microbiota, pero que Mm. 20 en ciencia no es nada. Claro. Y otros factores que se sabe es la edad. A mayor edad perdemos más diversidad, hay diferentes tipos de especies. Otra de las razones es también tu estado de salud, que no se sabe si fue, que con esto hay un debate que es, no se sabe si fue ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Mm. Es decir, que hay una alteración de la microbiota y por eso terminas siendo enfermo, o es que estás enfermo y cambia tu microbiota intestinal. Esa es la pregunta del millón. Y posiblemente las dos tengan algo de razón. Es decir, porque tú al final tienes unos padres que tienen un desarrollo y una alimentación que cuando te están mandando una información a ti mismo, a la persona, al niño que van a concebir, y durante todo el periodo de embarazo estás recibiendo información de la madre. O sea que en el fondo tiene una parte que tú estás recibiendo y luego otra de estilo de vida, que es cuando tú ya has nacido. O sea que... Y luego hay un componente, por supuesto, genético, que no me gusta, que a pesar de que a nivel, digamos, de los factores modificables, que son tu dieta, la cantidad de ejercicio físico que haces, que el ejercicio físico también cambia la microbiota, y yo creo que esto es un mundo un poco más fascinante porque no se sabe el mecanismo por el cual eso se cambia. Ujú. Porque la dieta tiene un poco más de sentido, no es un alimento que tú ingieres, hay un contacto directo con esa bacteria y modifica el ambiente. Claro. Pero ¿cómo explicas que si corro tengo una determinadas microbios, pero si levanto pesas tengo otra? Ujú. Claro. Eso es muy curioso, porque ¿cuál es el mecanismo? Esto me ha costado mucho explicarlo para el postdoc, porque cuando me hicieron la entrevista me preguntaron, bueno, ¿y cuál Sí. es el...? Yo proponía continuar a estudiar la dieta y el ejercicio junto para la microbiota intestinal y me preguntaron que cuál era el mecanismo. Le digo, bueno, pues sí, pues no tengo ni idea, para eso vengo a hacer el postdoc. Bueno, a ver, uno tiene que tener un componente, el entrenamiento cardiorrespiratorio, que te puede ser de moderada a alta intensidad, tiene que tener un componente con un componente de oxígeno mayor que el entrenamiento de fuerza, me imagino. Y el entrenamiento de fuerza tiene otras variables, pues a lo mejor de necesidad energética o...
no sé, de... Yo lo que creo, que la posible hipótesis, que yo esto es lo que yo pienso, basándome un poco en lo que yo he encontrado en los resultados de la tesis y en lo que hay ahí fuera Mm, de ejercicio físico, que hay muy poco, y hay varios grupos de investigación que son bastante interesantes a nivel, yo los conozco, a nivel de Estados Unidos hay varios que están estudiándolo ya, y a nivel europeo Francia tiene bastantes cosas interesantes. mm, Pero es que quizás mi pregunta sería, a lo mejor no es que estás cambiando la microbiota intestinal porque haces un cambio a nivel digestivo. Yo creo que hay cambios a niveles de órganos, mm. como puede ser tejido adiposo y músculo esquelético, que mandan señales a la microbiota intestinal y eso es lo que cambia la microbiota intestinal. En Sí, yo... lugar, digamos que con dieta lo cambias a través de eh, una exposición directa por el nutriente, mientras que el ejercicio físico lo cambias a través de cambios en otros órganos. O sea, al final son señales endocrinas que manda tanto el músculo como el tejido adiposo, que lo manda la microbiota para que haya una modificación porque tiene unas necesidades. Sí, se publicó en el año 2019, en junio, en la revista de Nature, un grupo de investigación de Harvard y la empresa FitBiomics, que de hecho ahora tienen un prototipo de un probiótico a nivel deportivo, que es con la cepa Bionella atípica, probaron, esto no se ha vuelto a reproducir, o sea, estoy hablando de un artículo, Mm, que inocularon Bionella típica de corredores de la maratón de Boston ujú, en ratones y los ratones que tenían esta especie aumentaban en un 13% su capacidad de resistencia en la cinta cuando corrían. mm, Y lo que vieron era que el lactato producido por el músculo se reciclaba a nivel de intestinal para producir mayor compuestos energéticos para los colonocitos, que son mm, las células del intestino. mm. Entonces, ellos han enseñado que el músculo manda señales a la microbiota intestinal. Qué guay. Ahora, no se sabe muy bien todo el proceso y en qué cantidad y si hay otros tipo de señales que podrían modificar ese intestino. Vale, pues nos vamos a quedar con esa idea de que el ejercicio podría ser, y seguramente lo sea, como en otros factores, un determinante para el equilibrio de la microbiota intestinal, y nos vamos a adentrar un poquito en la relación que puede tener esta microbiota con el exceso de peso. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú has visto o qué es lo que se conoce hasta la fecha que pueda modificar o que pueda hacer dificultoso el hecho de perder peso o incluso ganarlo? Lo que yo me he focalizado sobre todo en obesidad inducida por dieta. Ujú. Es decir, yo no he estudiado síndromes que existen que son genéticos de obesidad. No, pero está Entonces, bien porque yo creo que es una de las cosas que más ocurre. Es decir, sí, vivimos en una sociedad que está expuesta a mucha alimentación con un componente energético muy alto y que en las estadísticas se ha visto que nuestra ingesta ha ido aumentando con el paso de los años. Por lo tanto, hay un exceso de energía. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con eso? bueno, lo curioso de todo esto es que no solamente es el exceso de energía, sino de dónde viene esa energía. Mm, Estamos hablando que son azúcares, estamos hablando de grasas, qué tipo de grasas son las que se están consumiendo. Eso tiene un impacto totalmente diferente a nivel de microbiota intestinal. ujú, Y algo que considero que se debería hacer es incluso, yo soy una fiel defensora de la nutrición como es bioquímica y química. mm, Entonces, quizás habría que incluso llegar a ingredientes y moléculas más pequeñitas para saber o entender por qué los obesos normalmente tienen una microbiota menos diversa es decir, que hay menos diferentes tipos de especies y además hay una mayor cantidad, hay un desequilibrio, una mayor concentración de aquellas bacterias y microbios que son considerados patógenos ujú. en una determinada cantidad. Entonces hay un desequilibrio a nivel de hay diferentes formas de medir la microbiota intestinal. Entonces, dependiendo de cómo lo miras, la descripción es diferente, pero básicamente es que hay menos diversidad y además de menos diversidad hay mayor concentración
de bichos malos, Vale. de patógenos. Vale, y entonces esta diversidad y este mayor número de bacterias o virus que pueden ser perjudiciales, ¿qué consecuencias tienen sobre nuestro metabolismo? Porque al final es eso, es decir, yo entiendo que a nivel de publicidad, de venta y todo eso se habla mucho a nivel estético, pero ahora nosotros estamos hablando que hay que comprender un poco el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre a nivel metabólico con esos desequilibrios que pueden ocurrir? Pues lo que ocurre es que esa microbiota es más eficiente adquiriendo energía por parte de la dieta. Ujú. Entonces, lo que se cree es que contribuyen de manera más aumentada a adquirir mayor número de calorías a través de la alimentación. Es decir, absorbe más nutrientes, Sí, ¿no? Absorbe más nutrientes de ese producto que nosotros hemos introducido y se tiene que almacenar de alguna manera y luego utilizar. Entonces, claro, si se sí, almacena, si se absorbe más nutrientes, pero hay un sedentarismo elevado, es decir, no se gasta energía y no se consume de alguna manera, tiene que almacenarlo. Y entonces eso puede hacer que haya un aumento del tejido adiposo, ¿no? sí. Y luego está el concepto de inflamación en la obesidad y en todos los y en el síndrome metabólico, Ujú, que lo que se ha visto es que estas pacientes tienen una mayor permeabilidad del intestino. ujú. Y eso está asociado también con el tipo de bacterias que tú tienes a nivel intestinal. ¿Qué significaría permeabilidad para que nosotros lo entendamos? Es decir, yo lo entiendo, pero quiero que la gente que lo escucha porque tú Y cuando ves permeable, yo hay mucha gente que no creo que no sabe lo que significa. bueno, pues esto, como les suelo explicar yo a mis alumnos, imaginaros, el intestino es como un guante de cocina. Tiene Mm, los dedos, que sería donde nosotros absorbemos los nutrientes, y tienen cuando tú te pones un guante, entre los dedos queda una especie de cóncavo, ¿no? Sí. Digamos de U, que es mm, donde ahí se van almacenando todos los microbios. ¿Qué pasa? Cuando hablo de permeabilidad intestinal, es que esos dedos del guante, para empezar, están muy separados entre ellos y el espacio que hay o que está unido esos dos dedos, ujú, digamos, estaban tan separados que se empieza a ver una apertura. ujú, Y tú no debes de tener esa apertura. ujú. Nosotros, de forma saludable, no hay apertura entre esos dedos del guante. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes aperturas que están conectadas con el sistema sanguíneo, bueno, Ujú, hay más una serie de capas, digamos, a nivel de tejido, pero bueno, al final llegan a sangre, aquellos compuestos, digamos, fuera de las bacterias patógenas, hay diferentes compuestos que son tóxicos para nosotros. Lo ujú, que pasa es que tóxicos no te va a dar, o sea, no te vas a morir ujú. de eso, pero en las pequeñas cantidades que pueden pasar por ese guante que está agujereado, llega a nivel sanguíneo y potencian la inflamación. Son Vale. proinflamatorios, que es Y si se mantiene en el tiempo, es lo que muchas veces se puede conocer como esa inflamación crónica, que puede ser de bajo grado porque no es algo que afecte a un nivel muy elevado, como dice a lo mejor Carmen, que te puede matar, pero como son pequeñas cositas que van produciendo una inflamación, que significa que el sistema inmune tiene que estar activo y tiene que resolver ciertos problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre también con el sistema inmune? ¿Se puede ver alterado esta microbiota alterada? sí. De hecho, a nivel intestinal hay un tejido que se llama el GALT, que es un tejido del sistema inmunitario y donde se sintetizan eh, moléculas, células del sistema inmune. Mm, Entonces, como tiene un contacto directo con los microbios, digamos que los microbios están encima de ese tejido, ujú, de una manera más para entenderlo, para que lo podáis visualizar a nivel, que a veces es un poco complejo, ¿no? Pensar en este tipo de cosas tan pequeñas. Entonces, lo que haces es alteras ese tejido, por lo tanto, se altera la producción, se altera el sistema inmune. Y una de las teorías que existen es que la manera en la que estos microbios se comunican con el resto del organismo es a través del sistema inmune. Entonces mm. ya entramos en inmunología y ahí ya eso es un mundo totalmente
muy complejo. Ujú. Y eso es cómo se cree. Vale. No significa que la microbiota intestinal sea el único origen de la inflamación crónica de bajo grado de la obesidad, No, pero claro. contribuye a ese mantenimiento. No, de hecho, la inflamación crónica de bajo grado viene determinada por muchos aspectos, muchos aspectos que a lo mejor lo ponemos en algún momento en las redes sociales y que Pedro Bastos tiene y los amigos de FISAC también tienen varias infografías relacionadas con esto. Y bueno, pues es cómo te alimentas, el estrés, el tipo de el sedentarismo, los componentes, la contaminación, los componentes de plástico que podemos tomar. Es decir, que hay una gran variedad de variables que pueden afectar a esa inflamación. Lo que pasa es que yo siempre digo, pequeñas variables que modifican un poco esa inflamación, pero sumadas entre sí, es decir, a lo mejor de manera individual no afectan mucho, pero sumadas entre sí pueden generar a lo largo del tiempo un daño que es irreparable, no, pero que produce pues adaptaciones en el cuerpo que nos llevan a enfermedades. Al fin y al cabo, pues unas resistencias a la insulina, que nos van a producir pues una diabetes tipo 2 o problemas de alteraciones metabólicos que nos pueden llevar a algún tipo de cáncer. Es decir, que son complejos, ¿no? Y ¿qué te iba a decir? Entonces, vamos, aquí vemos que la microbiota, según tú le vayas comiendo, según cómo comas, vas a tener un desarrollo de esa microbiota y de esa diversidad. Entonces, ¿sabéis de alguna manera qué tipos de alimentos son los que peor desarrollo de la microbiota están produciendo? A ver, esto se sabe, no que es tipo de alimentos, sabemos cuáles pueden cambiarla hacia mejor. Sí que se ha visto que todo el tipo de grasas saturadas y azúcares, Ujú, azúcares simples, que no, porque aquí luego hay una clasificación de hidratos de carbono muchísimo más amplia de lo que yo estudié en la carrera, ujú, eh, que sí son perjudiciales. ujú. Pero si tú consumes, lo que más le gusta a los bichos del estómago es el brócoli. O sea, eso es lo que más les gusta, es Es su lo que comida más le favorita. gusta a los bichitos, pero ya fuera, ahí ya no estoy yo tan seguro, ¿no? Claro, o sea, la fibra es su comida favorita. Y luego Ajá. dentro de la fibra existe la fibra que han cambiado un poco la clasificación, pero vamos. Pues fibra, hay diferentes, pues la que encuentres en la avena es diferente a la que tú puedes encontrar en el brócoli, que las dos son positivas a nivel intestinal. Ujú. Entonces, se ha visto que las recomendaciones, de hecho es lo que publicábamos en el paper de obesidad, en el review que hicimos Ahora nos infantil, cuentas. que básicamente no hay o sea, no es homogéneo a lo largo de todos los papers. Ujú, Y debido a las tecnologías, pues hemos mejorado en el análisis y en la interpretación de los diferentes tratamientos a nivel de intestinal, pero que todavía no tenemos una receta mágica para decirte, mire, cómase usted el mango que lo traemos de la playa de Brasil, ya. que vas a cambiar toda tu microbiota y va a ser saludable. Sí que se sabe es que los prebióticos, que no probióticos, Ujú, es decir, alimentos, fibra, fructooligosacáridos, una serie de hidratos de carbono que mejoran la microbiota intestinal. Los probióticos, que son comerse el microbio, ujú, lo que tú pones para que fermenten el yogur, ujú, eso no está probado que mejore la microbiota intestinal. ya, De hecho, hay algunas especies dentro de los famosos lactobacilos que se han visto aumentados en obesidad. ya. Entonces, los probióticos, y yo a esto me refiero a la Organización Internacional de Probióticos y Prebióticos, si uno va a la página web, va a leer que no existe Ujú. literatura científica suficiente para recomendar probióticos para la modificación de la microbiota intestinal para obesidad. Pero sí que hay ciertos alimentos o ciertos prebióticos que podrían o que están empezando a ver resultados interesantes en este sentido, ¿no? Sí, eso es lo que yo recomiendo cuando la gente me pregunta, ay Carmen, ¿y qué tengo que comer para que me cambie la flora intestinal? Pues yo lo que les digo, tienes que comer fibra, o sea, verduras, que esto lo llevamos diciendo los dietistas. O sea, ya no es la verdura solamente porque es no menos calórica, el número de micronutrientes que tiene, no, sino por la cantidad de fibra que tiene, fruta y productos
de cereales complejos, integrales, pero Ujú. integrales de verdad, no de los Claro, a ver, que- yo aquí muchas veces cuando vea la gente este podcast o lo escuche, pues mucha gente dirá, pero para todos es lo mismo. Y por supuesto que no, que si vosotros tenéis algún tipo de problema pues, relacionado con el intestino, pues que vayáis a un especialista, a un dietista nutricionista, que os pueda hacer una evaluación individual y a partir de ahí ver qué problemas o qué programas o herramientas se van a utilizar. Porque creo que eso es importante. Otra cosa que te iba a pedir es aunque luego sigamos con esto, ¿cómo medís vosotros la microbiota, Carmen? Que eso no lo hemos comentado. Bueno, pues como dice una colega mía, yo soy la doctora Cacas. Nosotros medimos la microbiota intestinal y hasta ahora se está haciendo en heces, en una muestra de heces. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí, tú puedes tener, digamos, una imagen más o menos global de lo que tú tienes en el intestino, pero como las bacterias expuestas a oxígeno se mueren, hay algunas que no llegamos ni a analizar. Entonces, esto es un challenge, es un handicap que tenemos ahora a nivel de Tecnológico y metodología metodología. tecnológico, y he hecho aquí voy a hablar de que considero que ahora mismo la medicina y cualquier otro ámbito deberían de ser equipos multidisciplinares más allá de personas relacionadas con salud, que yo estoy hablando de gente en ingeniería y gente en física, Yo también lo pienso. que creo que podrían ayudarnos a pensar las cosas desde otro punto de vista y, por ejemplo, a desarrollar una especie de píldora que te hiciera fotografías del intestino para decirte qué microbiota existe, dónde están colocadas en el intestino, con quién están viviendo y cómo se organizan. Porque Ujú. eso tú no lo sabes cuando es una muestra de heces. Ya. Tú cuando ves una muestra de heces, realmente, ¿qué es lo qué es lo que o sea, os llega la muestra y cómo la analizáis? Lo que hacemos es primero hay que homogeneizarla, porque en las heces se ha visto que si no la homogenizas, Ujú. en diferentes puntos de las heces existen diferentes microbios. Ah, qué guay. Entonces, Qué interesante. para tenerlo otra vez, como dicen los anglosajones, the whole picture, Ujú. tienes que homogenizar las heces. Entonces, lo que hacemos es eso, tomamos una pequeña porción y lo que hacemos es una extracción del ADN Ujú. que encontramos en la muestra de heces. ¿Qué es lo que vamos a secuenciar? Vamos a secuenciar un determinado gen que es común a todas las bacterias. Y ahora ya me refiero a bacterias solo, no al resto de microbios, Ujú. porque es lo que se conoce. Ya, ya, Entonces, este gen es común en todas las bacterias. ya. Lo único que cambia son las regiones hipervariables, que básicamente es independiente de cada una. Entonces ya sabes quién es quién. Te dice, pues bueno, esto es tal, este es no sé quién. Pero ¿y hasta cuántos tipos de microbios o de bacterias sois capaces de analizar? Porque al final la microbiota tiene trillones, ¿no? Sí, a nivel de especies son muchísimas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que son muchas que conocemos. Ujú. Hay algunas que desconocemos. O Y sea, que luego se depende, irán conociendo en el futuro, ¿no? sí, sobre todo con la evolución de la capacidad tecnológica a nivel de secuenciación del ADN. Que Ujú. quiero recordar a todo el mundo que el genoma humano lo descubrimos en el año 2001. Ujú. Se pudo secuenciar. Esos son 20 años. Ujú. Eso no es absolutamente nada. Sí, en una visión, si nos vamos hacia atrás y vemos la vida con perspectiva, 20 años es una cosa muy pequeñita. Es verdad que la ciencia avanza muy rápido, se están encontrando cosas súper interesantes, pero creo que, bueno, y esto nos lo ha enseñado la pandemia, ¿no? Que eh, todo requiere tiempo. No Mm. se puede pensar y hay cosas que te encuentras y que es muy complejo porque nadie se ofrece. Claro, estoy hablando de veces, pero nadie se deja que le abran el estómago, cojamos el intestino, hagamos un muestreo y Claro. vemos qué es lo que hay en el intestino. Tú eso no lo puedes hacer. A Mm. nivel ético no está bien. Ni incluso Y ni biopsias tampoco se pueden desarrollar o será difícil que la gente se deje, ¿no? creo que la biopsia muscular, biopsia intestinal, uno, es súper invasiva Ujú. y quiero recordar que el intestino delgado son 7 metros. Mm. Por lo tanto, hay que llegar hasta arriba. De hecho, gente que ha tenido colonoscopias, nunca, la colonoscopia no llega a entrar del todo. O sea, esto es un poco más, es un lugar muy complejo
y de hecho de esto se debe a que las patologías a nivel intestinal, como la enfermedad de Crohn y todas las colitis ulcerosa y todas las IBS, Ujú, pues no se sabe muy bien diagnosticarlas, no se sabe muy bien cuál tienes, ujú, y el motivo es ese, porque ¿cómo sabes qué es lo que está ocurriendo a nivel intestinal si no puedes no es como, o igual hay otros órganos también que son desconocidos, pero no es lo mismo que tú puedas coger, por ejemplo, en la piel, que lo ves, ¿no? Que es muy fácil verlo, vale, esto es la evolución de la patología, pero a nivel intestinal es complejísimo. Jo, pero Carmen, entonces cuando tú me dices todo este tipo de cosas, yo intento ponerme en la piel de las personas que están fuera, ¿no? de este ámbito y dicen, jo, pero yo veo que venden prebióticos, que venden probióticos para el exceso de peso, para la mejora de la microbiota o de la flora intestinal. Y entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Yo soy tremendamente escéptica Mm, y dentro de los dietistas también soy, bueno, esto no lo digo yo, me lo han dicho pacientes míos, ahora mismo no paso consulta, pero soy un poco atípica, en el sentido de que yo no considero que haya una fórmula mágica para todo el mundo. mm, O una, digamos, no, ya no me refiero a personalización de la nutrición a nivel de, bueno, te pongo 30 gramos de hidrato y a ti te pongo 20. No, esto es más complejo que todo eso. mm, Entonces, dentro de lo que existe, mi recomendación es que se consuma la mayor cantidad de verdura y cereales integrales mm, posibles. Eso te ayudará. Lo que pasa es que ahora ya empezamos que gente, no, pues es que a mí no me gusta, a mí me sientan fatal. ya, Hay que encontrar lo que a cada uno le sienta bien. mm, Y esa es la única manera que está probado. Hay evidencia científica para decirte que cambia la microbiota intestinal. mm. Yo personalmente no consumo ningún tipo de probiótico ni ningún tipo de suplemento para mejorar mi microbiota intestinal, Ya. porque soy tremendamente escéptica. Mm. Escucha, y aún así, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tardaría? Tú empiezas a introducir una alimentación pues más rica en, pues un poco a lo mejor una alimentación vegetariana que esté también a lo mejor basada en más fibra, más pues estos cereales que sean integrales, que tengan mejor calidad. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en poder ver un cambio sustancial en esa microbiota que nosotros estamos hablando? Pues se ha visto que hay tanto cambios cortos, acute, muy rápido, Ujú, y a largo plazo. Lo que no se sabe es que, por ejemplo, si tú cambias tu dieta durante un mes, esos resultados que has producido durante ese mes, cuánto duran o cómo de sostenibles son en el tiempo. ya. Eso se desconoce. Ujú, Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay un artículo, no sé si es de ejercicio físico, pero nosotros, yo que he estudiado un programa de suplementación con esta isoflavona durante 12 semanas, ujú, no vimos efectos significativos solo con la isoflavona, ujú, pero la literatura que estudia esta isoflavona durante el doble de tiempo, durante 24 o 28 semanas, ujú. sí que encontraron cambios significativos. Entonces, yo creo que habría que ver es dosis de fibra y luego el tiempo, que Ya. eso también dependerá de cada. Esto es lo que viene, la complejidad de la nutrición y de por qué es algo que debería ser un pelín más complejo, es porque no se sabe, cada uno es una forma diferente, igual que el metabolismo de Javi no funciona como el mío. Claro. Yo, la manera que digiero mi comida es diferente a la de Javi. Bueno, y que hay otros componentes, Carmen, que muchas veces no tenemos en cuenta, como es la edad, como es el ambiente donde vivimos, me refiero a contaminación, niveles de estrés, tipos de alimentación que yo puedo adquirir. Yo siempre pongo el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo porque a mí me dejó alucinado cuando yo fui a visitar a mi hermano a Vietnam, donde tenían la comida fresca, era la que tenían en la calle, pero en la calle he puesto un trozo de carne con moscas, con una persona a lo mejor con los pies descalzos al lado de la carne y pasando un perro o lo que sea, ¿sabes? Es decir, eso no es lo que vemos aquí en España, pero es su cultura y es su ambiente y eso va a hacer que se desarrolle de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces eso es fundamental. Pero te iba a preguntar también cómo afecta, Carmen,
el que hagamos una dieta muy restrictiva, porque esto lo vemos muchísimo en el tema de la pérdida de peso, ¿no? Es decir, la gente dice, bueno, tengo, yo qué sé, una boda, viene el verano, ¿no? Y empieza ya el típico mensaje de marketing que yo digo de estás perdiendo el tiempo o todavía estás a tiempo de llegar al verano, que yo digo, joder, es que la gente, claro, dice, joder, que tengo unas prisas y una ansia. Entonces empiezan a hacer dietas restrictivas de 800, 400, 500 kilocalorías, porque hay gente que hace barbaridades. ¿Qué es lo que ocurre con eso, con la microbiota? ¿Cómo la Mira, afecta? yo lo desconozco, porque yo me he centrado más en cuando es oversupply de alimentación, Ah, o cuando hay sea, más. cuando comes más que la parte de restricción. Ajá. Lo que sí que se ha visto, que de hecho es en la Universidad de San Diego, Mm. que después está relacionado con esto, es el ayuno intermitente, cómo afecta a la microbiota intestinal, y se ha visto que la microbiota intestinal tiene ciclo circadiano Mm. diferente al nuestro. Por lo tanto, ¿cómo influye eso a nivel de...? Porque se sabe que cuanto menos duermes, también hay una pérdida de la diversidad microbiota intestinal. Entonces, la salud del sueño también afecta. Eso es flipante, porque es que eso, joder, es que Carmen, es que yo empiezo a unir cosas y de verdad, que a mí la cabeza muchas veces me va loca porque comprender esto hay que unir muchos puntos, ¿no? Por eso el podcast se llama Uniendo Puntos, porque pues, al final, claro, los ciclos circadianos son bestiales. Es decir, creo que se le hace muy poquito caso en nuestra sociedad y luego porque tenemos un descanso que ha ido disminuyendo con el paso de los años en cuanto a cantidad. Es decir, que hemos pasado de estar unas 7 horas y media a unas 6 horas en adultos y en niños, que eso es un problema grave. Y luego el propio estrés y las propias pantallas de televisión o de los móviles que nos descontrolan todos esos ciclos circadianos a la hora de dormir. Entonces, ojo, es que hay mucho todavía por estudiar, ¿eh? Yo lo que creo es que el futuro de la biomedicina o de la medicina debería ser estudiada por equipos que se conoce como la ciencia de Systems Biology. Ujú. Es decir, son equipos multidisciplinares, que es lo que hablaba antes un poco, que están compuestos por ingenieros, por físicos, por médicos, por dietistas. Es un grupo muy complejo porque no hablamos todos el mismo idioma Ujú. a nivel científico, pero creo que cada uno tiene un papel muy determinante para el desarrollo de posibles tratamientos de prevención y tratamiento de enfermedades. Mm. Y creo que aquí entra todo el tema de machine learning y de algoritmos que quizás desarrollados con conocimientos biológicos nos ayuden a predecir lo que vaya a ocurrir en el sistema humano. Mm. Aunque es complejo, pero o sea, tenemos que un hándicap muy grande, pero que bueno, para los que nos queremos dedicar a la ciencia, creo que eso es el siguiente paso. Creo que gente como Javi, fisiólogo del ejercicio o con obesidad y demás, tenemos que sentarnos en la mesa no solamente con médicos, sino con gente que hace ingeniería, bioinformática, porque ahora mismo también podemos analizar muchísimos datos, pero no sabemos cómo procesarlos ni interpretarlos. Mm. Entonces, creo Porque que son eso es muchos, el porque son siguiente muchos, paso. Carmen, son muchos datos que muchas veces son difíciles de gestionar y creo que ellos son especialistas en la gestión masiva de datos. Es Big Data. Sí, entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, tanto a nivel muscular como a nivel de alimentación, creo que la bioenergética es fundamental, la biología, la física, y para entenderla bien vamos a necesitar gente que sepa hacer ese tipo de procesos que van a ser informáticos o bioingenieros y creo que es el futuro. Y tampoco creo que vaya a ser en tan largo tiempo, porque la tecnología ha avanzado tanto y o sea, yo creo que va a ser exponencial, ¿vale? Es decir, se ha tardado a lo mejor en llegar a un concepto de gestión de datos, pero yo creo que en cuanto empiece a funcionar bien todos estos modelos cuánticos y que se están empezando ya a utilizar, pues vamos, o sea, creo que va a ser difícil la concepción de todos esos datos que vamos a tener, que vamos a poder manejar. Nos van a cambiar mucho las ideas. Creo que la medicina hasta ahora nos lo estamos estudiando por sistemas, como si no estuvieran conectados entre ellos. Y Totalmente. entonces, ¿qué pasa? Si tú estudias el músculo esquelético sin entender que desde el tejido adiposo y del tejido hepático, desde el hígado,
están mandando señales, habrá cosas que no las sepas interpretar porque no sabes de dónde vienen. Entonces yo Efectivamente. creo que el Systems Biology va desde, de hecho, me encanta, esto luego ya te lo pasaré, Javi, es una infografía, bueno, una imagen, más que una infografía, es una figura, de cómo todos los planos vienen a descubrir o interpretar el cuerpo humano, que es desde nivel genético hasta nivel de los network de órganos. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que decir y sobre todo un poco abandonar esa idea de que no te quieres sentar en la mesa con gente que no quiere. Yo como ejemplo voy a poner mi comité de la tesis, que tenía 6 científicos. Yo tenía a un biofísico, a un biólogo experto en fisiología humana, a un experto en fisiología del músculo esquelético, experta en microbiota intestinal, y una bióloga a nivel que ya es fisiología humana. Y luego tenía mi persona de estadística y hace Big Data con temas genéticos. Entonces creo que el hecho de haber tenido ese comité me hizo entender que no puedes hacerlo solo con gente de microbiota intestinal y No, nutrición. yo creo que tampoco. Y de hecho por eso muchas veces creo que cuando hay libros que se venden y que intentan simplificar todo, pues está muy bien para tener una comprensión general. Este libro, le estoy enseñando un libro a Javi, que luego se lo voy a mandar. Si lo verán, lo estarán viendo. Este libro es uno de los mejores libros que yo recomiendo a la gente para Superorganismo. entender microbiota intestinal. Este profesor es Regents Professor, o sea, el alto más caro que puedes tener de profesor en los Estados Unidos, es catedrático, vaya. De la Universidad de Cornell, que es una de las universidades de la Ivy League, a todos, pues Harvard y compañía, es de ese mismo club. Y él es microbiólogo y escribió este libro y está escrito para la población. Es súper chulo. Bueno, Yo es que luego lo estuve en pondremos. una charla de él que me encantó y básicamente diciendo que, y él se retiró, bueno, Cornell está en Ítaca, Nueva York, que está ahí al norte del estado de Nueva York, que es en plan pues granjitas y cosas así. Sí. Y entonces él dice que se retiró allí porque lo que quería era vivir en un ambiente sano, tiene plan, pues eso, planta sus propias verduras y esas cosas, para la mejora de su salud. Está jubilado ya. O sea, a ver, yo creo que hay, aunque si queremos simplificar mucho, y sé que es simplificarlo, pero hay que mandar a veces un mensaje un poco correcto, hay que hacer primero una evaluación de la persona, ¿vale? Para ver cómo se encuentra en el contexto en el que está, que es lo que yo llamo el mapa de la obesidad, ¿no? Que muchas veces yo lo explico siempre en las charlas. Hay que saber un poco el contexto. Te lo digo porque hay gente que nos está escribiendo, aunque tú no lo veas, que nos cuenta un poco pues que tiene lo que le ocurre, ¿no? a estas personas. Yo creo que cuando llevas un proceso muy largo, puede ser por muchos motivos que pueden ser genéticos o pueden ser por esos pequeños cambios que has tenido y que a lo mejor no has sido ni consciente y que hay que ir reajustando ese equilibrio. Y ese equilibrio muchas veces hay que ver si es por el sueño, si es por el tipo de alimentación que haces, si es porque estás sedentario, si es porque tienes mucho estrés, si es porque vives en un ambiente muy tóxico, como puede ser una ciudad con mucha contaminación, con mucho ruido, con mucha carga que rompe esos ciclos circadianos. Y una vez que hagas eso, que a lo mejor cuesta un poco, empezar a ajustar los que sean más sencillos para la persona. Pero luego, en cuanto a la alimentación, pues Carmen ya nos ha dicho, oye, una alimentación basada en plantas, sobre todo con fibras, sobre todo con cereales integrales, y luego pues iremos poquito a poco introduciendo ciertos alimentos que van a venir, que es que van a venir, y que vamos a preguntar ahora a Carmen, que van a aumentar o que van a poder prevenir o mejorar esa microbiota. En este caso, Carmen, cuéntanos un poquito ese artículo que hablabas antes de esa clave que ponía, la clave para la pérdida de peso con una dieta alta en fibra y que puede estar en el microbioma intestinal, ¿no? ¿Qué es lo que visteis vosotros? Y que eso puede llevar a ciertas ideas para el futuro. Pues hicimos un comentario, mi directora de tesis y yo, para el Journal of Nutrition, sobre un estudio que se hizo en Italia. De hecho, mucha gente suele decir, no, en Italia todo el mundo está delgado y come un montón de pasta. Bueno, pues el estudio es para producir una pasta prebiótica, es decir, que le habían añadido más fibra.
O sea, es un alimento funcional, lo que estaban estudiando. Y lo que vieron era que con esa pasta rica en fibra se aumentaba un género que es el género Prevotella, que esto se conoce que está asociado con salud y que se aumenta si consumes una dieta rica en fibra. Y entonces llegamos a la conclusión, el proyecto fue era muy bonito el artículo, pero llegamos a la conclusión que esto puede ser el futuro de quizás para aumentar a través de la alimentación el consumo de prebióticos. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que dice que no le gusta nada comer brócoli, pero bueno, que hay que darle una oportunidad al brócoli, es ponérselo en la... Salvemos al brócoli. A ver, hay muchas cosas. Aquí yo me forro a comer kale, pero eso no lo venden en España, es más difícil de No sé encontrarlo. lo que es eso, pero bueno, ahora vamos, que si no nos Vale, perdemos. vale, el caso es que en el artículo pues se vieron que eso, que consumiendo esa fibra, esa pasta, que la semolina le habían allí añadido más fibra, mejoraba y prevenía el aumento de peso comiendo esa pasta. Entonces, lo recomendamos como lectura, por supuesto, porque era súper chulo, y parecía que el futuro de los alimentos funcionales va, si encaminado a mejorar la microbiota intestinal, estarían, digamos, suplementados con mayor fibra para que se modificara y prevención del aumento de peso a través de la modificación de aumento de Prevotella en este caso. Escucha, pero ¿cómo se puede saber eso solo porque la persona comería más cosas que eso, ¿no? Pero estaba controlado. O sea, esto es otro de los handicaps de la nutrición. ¿Cómo controlas que esa persona, vale, si se come esos 30 gramos de fibra que tenía por porción de pasta, vale, de 2 porciones de pasta, cada una de 15 gramos de fibra al día? Ya llegamos a los 30 gramos, que eso es lo que se recomienda. Pero luego se están forrando a donetes, o sea, o a Claro. Bueno, alguna otra mierda. o alguna o algún tipo de alimentación que por lo que sea diferente a eso. ¿Y cómo se puede saber que eso es lo que afecta a la prevención de la ganancia de peso? Porque, eso es el hándicap. ¿Cómo dices que es la fibra y cómo no? Porque normalmente hay un grupo control que no Bueno. recibe la fibra y ve la diferencia. O sea, eso está. Pero eso es otro de los problemas con la microbiota intestinal. Igual que nosotros tenemos un ADN personal, nuestra microbiota intestinal es individual. Entonces, el mejor diseño de investigación o el más robusto para tener unas conclusiones mejores a nivel de estudios de microbiota intestinal tiene que ser lo que se llaman crossover, que cada individuo sirve como su propio control, en lugar de yo ser comparada a una mujer de mi misma edad, estatura y demás. Bueno, eso ya es match control, que eso está difícil. Entonces, se complica todo un poco. Y eso también es complicado no solamente a nivel de microbiota intestinal, cualquier investigación de nutrición. Es muy complejo y luego porque la gente miente más que habla cuando cuenta lo que come. Bueno, eso es verdad que ya hay publicaciones que cuando vosotros que sois dietistas, nutricionistas, eso tenéis que saber que cuando hacéis registros, pues siempre hay pues o falta de información o normalmente falta de información. Sí, bueno, yo recuerdo muchas consultas que yo he pasado que al principio comían un trocito de pan y al final de consultas ya me habían dicho que comían una barra de pan por... Digo, a ver, es que de cochito así. Que no hay problema. Yo me como un montón, yo como un montón de pan, por ejemplo. No porque comas pan es peor, pero quiero decir que la gente no cuenta exactamente lo que hace. Claro, o sea, yo creo que hay mucho miedo. O sea, yo lo que me doy cuenta es que hay mucho miedo además a la alimentación, que ha habido mucho mito, que ha habido pues muchos procesos de pérdida de peso que a lo mejor pues han fallado y entonces vas teniendo miedo. Tienes cardiofobia, es decir, a los carbohidratos les tienes miedo. Entonces, es decir, ¿cómo voy a decir que me toma una barra de pan? Porque me van a regañar. Entonces eso muchas veces hay que cambiar también la forma en la que nosotros nos comunicamos con la persona y la persona sin que tenga miedo, porque nosotros al final lo que queremos es mejorar la salud, ¿sabes? Yo una recomendación que hago aquí a todos los que están escuchando, si tu dietista te echa la bronca, despídelo. O sea, muy bien. Porque no me parece ni medio, porque a mí eso no se hace así. Porque una persona... Yo también pienso igual, Lo pienso así de claro. Y lo mismo con los entrenadores. Si tienes un entrenador y médico que te están echando la bronca, digo, perdona. Cada uno tenemos que no es solo la alimentación lo que te está enfermando, que tiene una gran
o sea, que es un factor súper importante, sí, pero bueno, esto lo digo porque, quiero decir, no todo el mundo puede hacerlo todo perfecto, es imposible. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis real, sincero y responsable de lo que tienes en tu contexto. Eso es lo que yo creo. Y intentar empezar poco a poco, avanzar en aquellas cosas que consideres que vas a poder hacer de manera más sencilla y que te va a costar menos. Y luego aceptar que va a haber cosas que te pueden costar un poquito, pero que al final nuestro cuerpo es la mejor inversión que tenemos. Entonces, Y yo quiero hacer hincapié también, que Javi hace mucho hincapié en eso también. No porque tú para la báscula o para la clasificación de obesidad seas sobrepeso, significa que seas una persona insana. Sí, es verdad que cuanto más tejido adiposo tengas, pues hay mayor probabilidad de inflamación y demás, que lo ideal sí es tener menos. Pero si tú eres una persona que comes de manera sana, pero tu peso para las tablas eres obeso, mm, eso no significa que no seas una persona sana. Y esto lo he visto yo en la tesis, con lo que hicimos de tratamiento no se disminuía, no se bajaba de peso significativamente, pero sí que había una disminución del tamaño del tejido adiposo, porque como era un modelo animal, quiero decir, la inflamación se mejoraba, pero no había no he visto en la báscula que, es que quiero pesar 54 kilos y peso 64. esto es un error, Carmen, que mucha gente comete, que yo lo entiendo porque llevamos muchos años e incluso se sigue haciendo mucho, y es que se habla mucho de salud, pero al final lo estético consigue comprometer todo el proceso. ¿Sabes? Entonces, yo digo muchas veces que hay gente que tiene que comer bien, que va a entrenar, que va a mantener un peso elevado, es decir, que vamos a bajar de 120 a 105 o 110 y que la persona se va a sentir muy bien, pero que el peso sigue siendo elevado, pero se va a sentir muy bien. Y que tiene que haber además un tiempo, un proceso extendido, crónico, para que el cuerpo se adapte. Porque es lo que, por eso te preguntaba, ¿cuánto tiempo tarda en adaptarse la microbiota? Porque aquí muchas veces es igual. La microbiota, la masa muscular, los sistemas nerviosos, el tejido adiposo, todo eso se tiene que adaptar. Necesita tiempo. Es decir, si eso lo hace de repente 50 kilazos, no estáis cuidando y cultivando vuestra salud. O sea, yo lo tengo convencidísimo de que eso no es sano. Es decir, eso no es sano. Y Entonces, yo, si hay papás escuchándonos, esto es una cosa que hay que hacerla desde pequeños. Esto no es una cosa que llego a que tengo 30 años y digo, ahora empiezo a cuidarme. mm, No. Y es algo que no me voy a olvidar nunca, que me trastornó totalmente, porque yo casi estoy cerca de esa edad. A partir de los 30 todo va para abajo. A nivel metabólico, fisiológico, todo. Significa que si te empiezas a cuidar a los 30 ya vas tarde. Me refiero a cuidarte es a que cuides de donde tú tienes que vivir. Y a pesar de cuidarte, no te quita que porque genéticamente probablemente estés predispuesto a otras cosas, que con 50 tengas un problema cardíaco o con 60. Pero estoy segura de que si no te cuidas desde antes de los 30 y tienes predisposición a tener un problema cardíaco, en lugar de tenerlo a los 50, lo tienes a los 35. sí, bueno, y Entonces, la quiero, forma de la propia forma de la sí, enfermedad, es decir, que hasta cómo lo vives es diferente, pero bueno. cómo te recuperas, no es lo Mm. mismo si tú eres una persona que está a nivel sano, pero bueno, te recuperas de esa manera, a nivel postoperativos. Carmen, ahora que has dicho eso, era de las últimas preguntas que tenía aquí para hacerte es, también interesa mucho cuando se habla todo de la información que se manda desde la madre hasta el feto en cuanto al desarrollo de la diversidad de la microbiota y en cuanto a ese componente de la microbiota. ¿Cómo puede afectar esa alimentación de la madre? ¿Y cómo afectan sobre todo esos primeros 1000 días del niño o de la niña? Pues mira, se sabe que durante el embarazo se puede haber, hay microbiota en todas partes. Entonces, sobre todo la alimentación del niño, yo Mm, aquí no soy, yo no he hecho pediatría, pero mi jefa es especialista en microbiota intestinal y pediatría. ujú, Entonces, se sabe que durante el embarazo no hay un desarrollo de la microbiota intestinal. Sí que nosotros,
y aquí otra vez las mamás son, o las mujeres somos las que tenemos mucha responsabilidad, es que la forma del parto va a determinar cuáles son las primeras bacterias que ese niño va a tener, Ujú, no solamente en su microbiota intestinal, sino también en la piel. ujú, Entonces, se ha visto que aquellos niños que nacen de manera natural, es decir, de manera vaginal, un parto vaginal, tienen menor predisposición a sufrir obesidad que aquellos niños que nacen por cesárea. ¿Cuál es el motivo? Que cuando nacen por forma vaginal, la microbiota se llama la microbiota vaginal de la mamá, ujú. que es más parecida o tiene microbios más positivos para el niño que aquella que está microbiota en la piel, que es cuando salen por el cesárea. Entonces lo has dicho, yo creo que, no sé si lo he llegado yo a entender bien o no, es que es más problemático. Repítelo porque no sé si yo lo he Por entendido. cesárea, Por cesárea es más problemático para el niño que si lo hace con un parto natural. sí. Vale, luego lo Por escucharé porque yo creo que no sé si he sido yo o que no sé si se ha dicho al revés, pero bueno, lo- para que se quede claro. el niño que nace por cesárea tiene mayor predisposición a sufrir obesidad en edad adulta Mm, que aquel niño que nace de forma natural por parto vaginal. ujú, Y se debe, una de las formas que las que se cree es por la microbiota intestinal, por el tipo de microbiota que recibe por primera vez el niño. mm. Oye, la verdad es que estas cosas, yo sigo diciendo, aunque a mí me encanta, porque es que digo, "Jo, es que es una es una preciosidad todo lo que conlleva al ser humano, ¿no? Y hay que cuidarlo, porque pues que desde los primeros puntos, yo sé que hay mucha presión y muchas veces dices, pues es que el dolor, no, claro, yo lo sé, yo no me pongo ahí, entonces cada uno tiene que hacerlo como se pueda, pero si se prepara y está en buena forma, yo creo que también, esto también se dice mucho compañeros, ¿no? Ponte en forma para que luego el parto sea más llevadero, que se pueda ser más sano. Ahora hay muchas formas, de hecho, hay mucha gente que hace sin epidural, que están Mm, haciéndolo, que se preparan con las mm, matronas y con demás. Creo que hay mucho esto. Por eso en Europa no hay problema. En Estados Unidos, de manera, la gente programa cuándo va a nacer su hijo porque hacen cesáreas. mm, mm. Bueno. Es un problema. Mm. Bueno, la verdad es que, bueno, pues que queda mucho por saber. Si quieres, déjanos un último mensaje para la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar posteriormente en el podcast y vamos terminando. Pues mi mensaje sería que yo sé que os estáis cansados de escucharlo, pero tenéis que comer más verdura y más cereales integrales, legumbres, cocinarlas. No hace falta que las cocines, podéis ser de lata también, las limpiáis con un poco de agua y listo. Pero que esa es la única manera hasta ahora probada de que mejora nuestra microbiota intestinal para la prevención de enfermedades asociadas con ellas, que como digo yo, esos pequeños cabrones son los que deciden si se pones enfermo o no. Te has vuelto Trump de repente, macho. No, no, eso ni se te ocurra. Bueno, Contra los microbios, bueno, sí. yo siempre digo, these little ones, they run the show. Eso es lo que les digo en inglés, estos pequeños cabrones. Bueno, pues eso, con ese mensaje que nos deja ahí Carmen Ortega, que para mí ha sido un verdadero placer estar con ella, que tenía muchísimas ganas de charlar contigo, Carmen, porque ya llevábamos tiempo sin hablar y aunque bueno, pues ha sido un podcast y hemos disfrutado también de esa media horita previa a la grabación. De verdad, muchísimas gracias, Carmen. Espero que tengas muchísimo éxito a nivel de investigación, que sé que lo vas a tener porque eres una persona brillante y sobre todo con mucha curiosidad y con muchas ganas de aprender. Que sigamos en contacto nosotros porque significará que tendremos muchas ideas y que seguiremos aprendiendo el uno del otro. Y darte las gracias de verdad por dedicar una parte de tu tiempo al podcast de Obesity Management School, porque yo creo que bueno, pues todos los que te vamos a escuchar lo vamos a disfrutar. Así que muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Javi.